Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Biología. Vídeo muy importante en el que vamos a hacer un multi-ejercicio para repasar todo lo que hemos visto en cuanto al primer trimestre. Por un lado vamos a repasar bloque de biomoléculas, cosas fundamentales, bloque de fisiología celular y por último el bloque de la división celular. He intentado meter en este enunciado, que lo podéis encontrar en el aula virtual colgado para que lo vayáis siguiendo, todos los conceptos súper importantes, ejemplos de las biomoléculas, ejemplos de orgánulos, funciones, cosas súper importantes de la división, ¿vale? O sea, todo lo que tenemos que tener en mente para sacar muy buena nota en el examen. Así que bueno, pues vamos a empezar por la parte de biomoléculas, que es la primera que vimos, la primera que nos aparece. Y bueno, pues la primera pregunta, el apartado A, nos dice que citemos los distintos tipos de bioelementos según su abundancia y dos ejemplos de cada grupo, indicando dónde se encuentran los seres vivos y su función. Bien, o sea, todo lo que sepamos, ¿no?, de estos bioelementos. Recordar que eran los elementos del sistema periódico que aparecían en los seres vivos. Por un lado, pues lo podíamos dividir entre bioelementos primarios, que estos eran los que mayor porcentaje de abundancia tenían, ¿vale? Se encontraban en torno al 90 y pico alto por ciento en los seres vivos y bueno, pues aquí podemos citar varios de ellos, como solo nos pide dos ejemplos, bueno, pero recordar que tenemos estos tres, ¿no? Bueno, estos seis, no los voy a unir que si no parecían ahí enlaces, ¿vale? Cualquiera de esos seis, ¿dónde se encuentran? Pues formando parte de las biomoléculas que conocemos, por ejemplo, pues estas tres las vamos a encontrar en los glúcidos, ¿vale? Recordar que tenían esos tres tipos de átomos. Luego, si nos vamos al caso de las proteínas, por ejemplo, pues ahí sí que nos van a aparecer los mismos elementos y también, bueno, todos realmente, ¿no?, nos pueden aparecer en una proteína. Si nos vamos a los lípidos, pues también nos van a aparecer carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no?, que son los principales, los que forman los grupos químicos más relevantes, y luego pues nos podemos encontrar también en los grupos polares, ¿vale?, algún nitrógeno, algún fósforo. Entonces, bueno, lo importante es que se encuentran formando las biomoléculas, que son las que forman principalmente los seres vivos. Por otro lado, tenemos también los secundarios, algunos que aparecen en menor medida, y aquí pues tenemos que citar algún metal de grupo 1, grupo 2, algún anión, ¿no?, del grupo 17, por ejemplo, pues podemos poner el magnesio, el sodio, ¿vale?, que se van a encontrar, el calcio, vamos a poner los iónicos, que se van a encontrar también en procesos importantes, como por ejemplo, pues el magnesio puede actuar como catalizador de procesos que veremos en el metabolismo, o el calcio, pues que se pueda encontrar en estado sólido formando parte de los huesos de alguna oxisal, ¿no?, como un fosfato de calcio, y luego pues también en procesos donde lo encontremos disuelto y por tanto cargado. Por último tenemos los oligoelementos, que en este caso pues tenemos elementos que se encuentran o bien en porcentajes traza o bien en ultratraza, muy pequeñitos porcentajes de abundancia, pero sin embargo esenciales, es decir, los necesitamos porque características principales que tienen: ser catalizadores de reacciones metabólicas súper importantes. Por ejemplo, pues podemos citar el hierro, el zinc o el cobalto, ¿vale? Todos ellos van a ser partes importantes de las enzimas o centros activos que van a ceder y captar electrones para que se puedan llevar a cabo esos procesos metabólicos. Bueno, pues con esto tendríamos un primer esquema colocados todos los bioelementos. En el apartado B nos pregunta por el agua, también del primer tema que vimos en su momento, ¿no? Nos dice citar tres propiedades del agua relacionándolas con la estructura de la molécula. Vamos primero a repasar rápidamente qué aspectos no nos podemos olvidar de la molécula de agua. Fundamental indicar
que está formada por un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, que el átomo de oxígeno tiene dos pares solitarios de electrones, los cuales son fundamentales porque crean una repulsión con los enlaces del hidrógeno con el oxígeno y hacen que la molécula sea angular. Esta geometría angular es la base de todas las explicaciones, ¿no?, que tenemos en cuanto a las propiedades que va a tener el agua. El hecho de que sea angular implica que va a ser un dipolo, ¿vale? Es decir, una molécula que tiene diferenciada una zona de densidad de carga negativa alrededor del oxígeno, donde se encuentran los electrones solitarios, pero también el átomo más electronegativo de la molécula, y por otro lado una zona de densidad de carga positiva, donde hay un déficit de electrones, ¿vale? Recordad que no son cargas reales como tal, como nos podemos encontrar en cationes y aniones, pero son densidades de carga, es decir, distinta distribución heterogénea en la molécula en cuanto a los electrones que tiene, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea un dipolo, muy importante, se debe a esta disposición angular y tenemos que nombrarlo para hacer referencia en las propiedades que ahora indicaremos. Por otro lado, dentro de la molécula tenemos enlaces covalentes, pero la unión de una molécula con otra se establecía mediante el tipo de fuerzas intermoleculares más fuerte que conocemos, que son los puentes de hidrógeno. La zona de densidad de carga negativa del agua puede interaccionar con la zona de densidad de carga negativa, no sé si he dicho positiva, la zona de densidad de carga positiva, que es este hidrógeno, interacciona con la negativa de otra molécula de agua, ¿vale? De hecho, esta molécula de agua puede formar distintos puentes de hidrógeno con otras moléculas, ¿vale? Se pueden establecer hasta 4 por molécula. Estos puentes de hidrógeno, vamos a ponerlos aquí, ¿no?, como otra de las características importantes. Estos puentes de hidrógeno son la fuerza intermolecular más fuerte que conocemos, superior a las demás, que eran fuerzas dipolo-dipolo, dispersión, fuerzas de Van der Waals en general, y lo que vamos a encontrarnos es que ¿por qué tiene la capacidad de hacer estos puentes de hidrógeno? Pues gracias a que es un dipolo y gracias a que tiene una gran diferenciación en cuanto a sus dos zonas, la de densidad de carga negativa y la positiva, ¿vale?, gracias a tener enlaces directos entre el hidrógeno y el oxígeno. Estos puentes de hidrógeno solo se pueden establecer entre moléculas que tengan un enlace directo con hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno o hidrógeno-flúor, que son los 3 átomos más electronegativos. Por lo tanto, pues en el agua nos encontramos esa interacción. Su fortaleza se debe a la gran diferencia de densidades de carga, ¿vale? Es decir, aquí pues una zona con muchos electrones y átomo muy electronegativo, y aquí una zona con un átomo que no es especialmente muy electronegativo y donde no tenemos pares de electrones solitarios. Bien, las propiedades con las que tenemos que relacionar esta estructura son, por ejemplo, un alto calor específico. Por otro lado, alto calor de vaporización, una alta fuerza de adhesión, adhesión-cohesión entre moléculas, y una baja densidad del agua sólida frente al agua líquida, ¿vale? Estas 4 que hemos puesto aquí tienen que ver con los puentes de hidrógeno, muy importante, ¿vale? Cualquiera de estas las relacionamos con los puentes de hidrógeno. En el caso del calor específico, calor que necesitamos aportar para aumentar la temperatura de una determinada masa de agua en 1 grado. ¿Por qué? Pues porque todo el calor que vamos aportando al líquido se utiliza primero en romper los puentes de hidrógeno, ¿vale? Y luego ya en aumentar esa temperatura. Lo mismo nos ocurre con el hecho de que tenga un alto calor de vaporización, es decir, el calor necesario para pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso. Primero, todo el calor que aportamos
se utiliza para romper esos puentes de hidrógeno. Seguimos teniendo el agua en estado líquido y una vez hemos conseguido romper todos los puentes de hidrógeno pasaría a estado gaseoso y ya todo el calor que aportamos sí que se utiliza en elevar la temperatura. En el caso del tercero, la gran fuerza de adhesión-cohesión que permitía desplazarse a los animales por la superficie del agua o, por ejemplo, que el agua ascienda en contra de la gravedad por las plantas, todo eso se debe también a la fuerza que tienen estos puentes de hidrógeno. Pueden establecer fuerzas entre moléculas que les permite ascender por capilaridad o crear una superficie que tenga una alta tensión superficial y que permita el desplazamiento de animales pequeños. Por último, el bajo valor de densidad del sólido frente al líquido. Ahí lo que nos indica es que por qué el agua sólida va a ser menos densa y los hielos van a flotar sobre el agua y vamos a tener en los polos una capa de hielo sobre el océano, lo cual permite supervivencia animal. Pues bueno, todo esto también es debido, como no, a los puentes de hidrógeno y en este caso tenemos que recordar que donde más puentes de hidrógeno tenemos, en el sólido, ahí tenemos 4 por molécula de agua, como hemos indicado aquí. El hecho de que haya tantos puentes de hidrógeno hace que las moléculas estén más separadas entre ellas, ¿vale? Si yo rompo parcialmente puentes de hidrógeno al elevar la temperatura, es decir, rompo algunos pero no todos y supongamos que pasamos al agua líquida, ¿vale? Aquí en este agua líquida, como ya este puente de hidrógeno me lo he cargado, que lo acabo de quitar, las moléculas se pueden pegar, se pueden acercar más unas a otras. Por lo tanto, como ya no tengo tanto hueco libre, ya no tenemos tanto volumen, tengo la misma masa de agua, pero ocupan un volumen menor. Por lo tanto, aumenta la densidad. El agua líquida está más compacta, más cerca a las moléculas y por tanto pues va a tener una densidad mayor a la del hielo. Bien, y luego pues ya si terminamos de romper todos pasaríamos a estado gaseoso. Bueno, y pues estas 4 son las que tenemos que justificar mediante puentes de hidrógeno y por último nos queda la quinta característica, que sería que tiene una alta constante dieléctrica. Esta constante es una constante que nos mide la polaridad de una molécula. Como tenemos una molécula altamente polar con alta diferenciación entre la zona de densidad de carga negativa y positiva, decimos que el agua es un dipolo y este dipolo pues tiene una gran diferenciación, por lo cual pues entre otras cosas le permite disolver a casi todas las moléculas y las especies que nos podemos encontrar. Por ejemplo, pues puede interaccionar con especies iónicas, separando en catión y anión. Puede establecer interacciones dipolo-dipolo con moléculas que también sean dipolos permanentes. Puede establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas que también puedan interaccionar mediante este tipo de fuerza, ¿vale? Así que gracias a esto hace que sea el disolvente universal. Esta constante dieléctrica, por último, la tenemos que relacionar con la característica de que la molécula de agua es un dipolo y eso es lo que le permite ser el disolvente universal. En el siguiente apartado vamos a repasar las sales minerales. Nos dice, explique 3 funciones de las sales minerales indicando el estado de agregación en el que se encuentran. Bueno, recordar que las podemos encontrar en estado sólido y entonces tendrían pues una función de protección estructural o sostén, ¿no? En este caso, cuando nos encontramos en estado sólido, significa que tenemos unidos el catión y el anión en el que se separan en disolución acuosa. Es decir, por ejemplo, pues podemos tener un carbonato de sodio, por ejemplo, vamos a poner, ¿vale? Entonces tendríamos toda esta sustancia que está en estado sólido, no separada en sus iones, sino que se encuentra en estado neutro. Y por otro lado, pues también podemos encontrarnos un fosfato, como por ejemplo el fosfato de calcio, ¿vale? Que sería este fosfato. Vale, recordad que no nos hace falta poner las fórmulas si no os acordáis o si no queréis ponerlas, simplemente pues sabernos el nombre, ¿no? Saber que principalmente nos vamos a encontrar carbonatos y fosfatos en el caso de las sales minerales, aunque tenemos muchos otros ejemplos. Bueno, pues
En el caso de los fosfatos nos encontramos en los huesos y en el caso de los carbonatos, pues principalmente formando conchas, estructuras duras, como por ejemplo las uñas, etc. ¿Qué pasa si lo tenemos en estado acuoso? Porque también vamos a encontrarnos muchas veces que estas sales están en disoluciones, o sea, separadas en su catión y su anión, y entonces pues van a poder llevar a cabo otro tipo de funciones altamente también importantes. Por ejemplo, la regulación de la concentración de las disoluciones. ¿Cómo regulábamos esta concentración? Principalmente teníamos el proceso de ósmosis, un proceso donde pasaba un disolvente, ¿vale? Tendríamos una membrana semipermeable, por ejemplo aquí pues tenemos nuestra célula y aquí tenemos el exterior celular. El objetivo de la ósmosis era igualar las concentraciones dentro y fuera de la célula y para ello lo único que podía entrar o salir de la célula era el disolvente. Lo que ocurría, por tanto, en el proceso es que si nos encontramos una situación donde el medio exterior tenga una alta concentración y el medio de la célula tenga una baja concentración, para igualar las concentraciones el agua siempre va en el sentido de la disolución menos concentrada a la disolución más concentrada. Y si el caso es el contrario, ¿vale? Si tenemos una alta concentración en la célula y una baja concentración en el exterior, el agua va en el sentido contrario, ¿vale? Para coger agua del sitio que está menos concentrado, meter agua en la célula y entonces pues diluir esa alta concentración que tenemos para igualar las concentraciones, ¿vale? Esta sería la actividad normal. Cuando lleguemos a igualar las concentraciones, se dice que tenemos ya dos medios isotónicos. Mientras que cuando tenemos una diferencia, el medio que estaba poco concentrado era un medio hipotónico frente al que está altamente concentrado, que es el hipertónico. En casos extremos, recordar que en el caso de que tengamos una célula que deje salir mucha cantidad de agua, pues puede llegar a morir, ¿no? Por deshidratación. Y lo mismo pasaba cuando entraba mucha cantidad de agua en la célula, que puede estallar en el caso de que se encuentre sin pared celular, de que sea una célula animal, ¿vale? Si es una célula animal y empieza a entrar un montón de agua para regular las concentraciones, pues puede estallar y por tanto si se rompe su membrana, la lisis de la membrana produciría la muerte celular. En el caso de la vegetal, pues esto lo regulaba la pared celular, ¿vale? Que va a impedir que entre más agua de la máxima que puede entrar, que la célula quede turgente y por tanto que no estalle, ¿no? Como en el caso del animal. Bueno, y también, además de regular las concentraciones, otra cosa muy importante es que pueden regular el pH. Recordamos que teníamos dos tampones, ¿vale? Dependiendo del medio en el que actuara cada uno de ellos. Tenemos el tampón bicarbonato, donde, bueno, pues teníamos estas dos especies, el ácido carbónico, que era nuestra especie ácida, y nuestro ion bicarbonato o hidrógeno bicarbonato, que sería nuestra base. Cuando aumenta la cantidad de medio ácido, ¿no? En el interior en la sangre, o sea, cuando se sale del pH fisiológico, ¿vale? Que este tampón bicarbonato actuaba en sangre, pues lo que va a pasar es que la base capta muchos protones, se genera ácido carbónico y para que la célula no acumule ese ácido carbónico, pues se descompone en CO2 y agua, que es muy fácil, ¿no? Eliminarlo. Otro tipo de tampón que tenemos sería el tampón
que este va a actuar en el medio intracelular y el funcionamiento pues es similar, ¿vale? En este caso vamos a tener dos especies que son el dihidrógeno fosfato, una especie cargada negativamente, y aquí pues va a perder un protón y va a formar el hidrógeno fosfato con dos cargas negativas. ¿Qué va a pasar en un caso, bueno, vamos a poner el contrario, ¿no? Si hay pocos protones, ¿quién es la especie que va a actuar en el medio intracelular? Pues en este caso lo contrario, ¿no? El ácido. El ácido actuaría desprendiendo protones a la disolución, por tanto acidificando el medio y haciendo que el pH pues sea más bajito, ¿vale? Por ejemplo, si sobrepasamos el pH ideal que estaba en torno a 7,3, 4. Apartado D, vamos a hacer un mapa esquemático sobre toda la información que tenemos que tener bien clara, ¿no? Y bien definida en cuanto a las biomoléculas. El enunciado nos dice realizar un cuadro resumen esquemático donde incluyas todos los tipos de biomoléculas, indicando en cada uno de ellos y lo que hemos separado aquí en cuadros. Comenzando por el mapa esquemático de los glúcidos, que ya lo tenemos aquí puesto. Tenemos moléculas cuyas cadenas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, un número variable de carbonos, y que luego pues iban a tener o bien un grupo aldehído o bien un grupo cetona. Además de uno de estos dos grupos, que sería su grupo principal, el carbonilo, tenían muchos grupos hidroxilo. Sus monómeros pues eran los monosacáridos, y entre las características que podemos citar, pues que eran sólidos, que eran cristalinos, de aspecto cristalino, que no son hidrolizables, no se pueden romper en unidades más pequeñas mediante adición de moléculas de agua, que tienen poder reductor en el caso de que tengan grupo aldehído, ¿vale? Porque este grupo pues, se podía oxidar a grupo ácido y eso hacía que el monómero tuviera características reductoras. Se ciclan en disolución acuosa, formando furanosas o piranosas, dependiendo del número de eslabones que tenga nuestro heterociclo, y presentan isomería, especialmente importante isomería espacial, al tener carbonos quirales en su molécula. Por otro lado, enlace que nos unía estos monosacáridos, pues enlace O-glucosídico. Las principales características de este enlace eran que se establece entre dos grupos OH de dos monosacáridos distintos, que se pierde una molécula de agua por cada unión, que el enlace químicamente es de tipo éter y quedan unidos por un oxígeno, y que puede ser monocarbonílico o dicarbonílico, dependiendo de los carbonos carbonílicos implicados, es decir, los carbonos que antes eran el grupo aldehído o cetona. Cuando es monocarbonílico, solo uno de esos carbonos, solo uno de los OHs, ¿no?, que reaccionan estaba en un carbono carbonílico y por tanto puede mantener su poder reductor. Si los dos proceden de carbonos carbonílicos, perdía el poder reductor y no lo conservaba, ¿no?, el disacárido, por ejemplo, que se nos forme. En cuanto a la clasificación según su composición, pues nos encontramos una gran clasificación, pueden ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, un montón. Los más importantes son los disacáridos, que es unión de dos monosacáridos, por ejemplo, pues la lactosa, la sacarosa. Y luego en los polisacáridos, muy importante, unión de muchísimos monosacáridos mediante estos enlaces O-glucosídicos, y que podemos diferenciar entre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. En los homo lo que se repite es todo el rato el mismo monosacárido. Y los cuatro ejemplos fundamentales, ¿no?, eran el almidón glucógeno, la celulosa y la quitina. Por otro lado, en el caso de que se nos unan distintos monosacáridos, vamos a tener los heteropolisacáridos, como por ejemplo la hemicelulosa y las pectinas. Tenemos muchos más, pero he citado estos dos para que nos suenen para el siguiente apartado, porque son los componentes de la pared celular y tenemos que saber que son heteropolisacáridos. Por último, nos vamos a clasificarlos esta vez en cuanto a la propiedad que llevan a cabo, a la función, ¿vale?, por las propiedades que le van a otorgar. Y entonces pues tenemos por un lado reserva energética, glucógeno o almidón. Voy a poner aquí clasificación pues según sus propiedades o función. Reserva energética,
glucógeno en la célula animal, almidón en la vegetal, y en cuanto a función estructural, la celulosa en las células vegetales, fundamentalmente en la pared celular, y la quitina en la pared celular, pero de los hongos. En el apartado de lípidos tenemos alguna variación, ¿vale? No va a cuadrar, digamos, también todo con las casillas que hemos puesto. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a recordar que los lípidos, primero, son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿vale? Eso aparece de forma constante, ¿no? Y luego, pues dependiendo del tipo de lípido, pues nos puede aparecer algún nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? Otro bioelemento primario también. Bueno, ¿por qué no cuadra exactamente con monómeros? Porque aquí no vamos a tener una biomolécula donde un monómero se repita X veces, sino que dependiendo del tipo de lípido que tengamos, pues va a tener unos componentes o no. Es decir, principal diferencia entre los lípidos saponificables, los que están formados por alcohol, ácidos grasos y pueden o no tener otros componentes, ¿vale? Y los insaponificables, que ahí no tenemos componentes, sino que simplemente derivan de una molécula orgánica, y bueno, citaremos ahora más adelante. Vale, como esos no están formados por partes, nos vamos a centrar solo en los saponificables. En los saponificables tenemos un alcohol, generalmente glicerina o glicerol, pero también puede ser una esfingosina, entonces bueno, pues alcohol en general. Luego ácidos grasos, que puede ser 1, 2, 3, pues 1, 2, 3, respondo otra vez, lo que sea, ¿no? Cualquiera de las combinaciones dependiendo también del tipo de lípidos que tenemos. Y luego otros componentes, pues en el caso de los fosfolípidos, por ejemplo, que nos aparezca un grupo fosfato, que aparezca un grupo polar, diferentes variaciones, ¿no? Nos vamos a encontrar. Las características de sus monómeros, pues aquí como no hay monómeros no las tenemos. Lo que sí que es importante son las características de uno de los componentes de los lípidos saponificables, de los ácidos grasos, ¿vale? Recordar que estos ácidos grasos tienen sobre todo dos características fundamentales. La primera, que son anfipáticos, ¿vale? Y este hecho de ser anfipáticos, de tener una zona polar y otra apolar diferenciadas dentro de su molécula, hace que se dispongan en los medios acuosos de forma característica, o bien formando micelas o bicapas, lo cual estará relacionado con la función que desempeñan. Y luego, en cuanto a los puntos de fusión, pues nos encontramos ácidos grasos de todo tipo, o bien líquidos como los aceites vegetales, lo cual implica que tienen insaturaciones, dobles y triples enlaces, o sólidos como los sebos, las mantecas, mantequillas, etcétera, que no suelen tener insaturaciones, suelen ser saturados. También influye la longitud de la cadena. Cuanto más larga sea la cadena de ácido graso, ¿no? La de carbonos e hidrógenos, mayor número de fuerzas de Van der Waals se pueden establecer y por tanto también aumentaría el punto de fusión. Bueno, vamos entonces al enlace o reacción y lo mismo seguimos en los saponificables, porque en los insaponificables no hay reacciones, no tenemos unión de sus componentes. Entonces en los lípidos saponificables, los que tienen ácidos grasos y forman jabón, vamos a tener por un lado la reacción de esterificación, que es la reacción mediante la cual se unen los ácidos grasos, los que sean, al alcohol. Por cada unión pues vamos a tener esta reacción. Por un ácido graso más alcohol se forma un enlace éster y se libera una molécula de agua. El enlace que se forma pues es tal cual, ¿vale? Enlace éster, y tendríamos pues esta distribución, ¿no? Hacia aquí tendríamos las dos cadenas de carbonos. También podemos hacer reacción de saponificación, que es la reacción de formación de jabones exclusivamente en los saponificables, ¿vale? En esta reacción podemos o bien partir del éster, ¿vale? Normalmente se suele partir del éster, se le pone hidróxido de potasio o hidróxido de sodio y obtenemos el jabón y una molécula de alcohol, es decir, que recuperamos, ¿no?, la glicerina, por ejemplo, nuestro alcohol principal. Y en el otro caso, pues también podemos saponificar directamente los ácidos grasos, entonces tendríamos ácido más potasa o sosa, formación de jabón y liberación de una molécula de agua. Si los clasificamos según su composición, pues lo más importante es saber diferenciar entre saponificables e insaponificables. En los saponificables
los que sí que pueden formar jabones y por tanto tienen ácidos grasos en su estructura. Dentro de ellos los había simples, como las grasas o ceras, que son simples porque solo tienen dos componentes, los ácidos grasos y el alcohol que sea. Mientras que en los complejos, además de tener ácidos grasos y alcohol, tenemos grupos polares y otros grupos químicos en la molécula, como por ejemplo pues un grupo aminado, ¿no?, con una amina, o con átomos electronegativos, un grupo fosfato, etc. Los simples son grasas y ceras y los complejos son los fosfolípidos y los esfingolípidos. En el caso de los insaponificables, los que no tienen ácidos grasos no están formados por distintos componentes, sino que simplemente derivan de una molécula orgánica compleja. En el caso de los terpenos, derivan del isopreno. En el caso de las prostaglandinas o los eicosanoides, derivan del ácido eicosanoico. Y en el caso de los esteroides, derivan del esterano. Nos vamos por último a la clasificación según sus propiedades y función. Y aquí, bueno, pues en cada uno de ellos tenemos unas propiedades determinadas, ¿no? También depende de cuál sea su composición y cómo sea la molécula. En el caso de las grasas, pues actúan como reserva energética que se acumula en el tejido adiposo, también amortiguación mecánica y amortiguación térmica. Bien, por otro lado, las ceras eran cadenas muy largas, lo que hace que sean muy hidrofóbicas, entonces principalmente son impermeabilizantes. Y en el caso de fosfolípidos y esfingolípidos son los que están actuando de forma estructural formando las membranas plasmáticas de la célula. Muy importante. En el caso de los insaponificables, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Nos vamos a encontrar dentro de los terpenos algunas vitaminas liposolubles muy importantes que derivan de los terpenos, por ejemplo, vitamina A, la E y la K. En el caso de los esteroides, moléculas también importantes que derivan del esterano, como por ejemplo pues la vitamina D o el colesterol, que también lo encontramos formando parte de las membranas plasmáticas. Estos dos estarían dentro de los esteroides y más en concreto en los esteroles, porque tienen un grupillo OH. Y por último, pues en el caso de las prostaglandinas, que ahí no tenemos ningún ejemplo concreto, ¿no? Son una gran familia de biomoléculas orgánicas. Repaso rápido de todas las cosas importantes de las proteínas. Lo primero, nos vamos a encontrar moléculas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y luego, bueno, pues pueden tener otros átomos, ¿no?, variables dependiendo del grupo que tengan en R. Los monómeros que nos vamos a encontrar en este caso son los aminoácidos, muy importante. Un carbono alfa unido a un grupo amino y a un grupo ácido. Luego tenemos una cadena R, que puede ser cualquier cosa y que determinará las fuerzas intermoleculares que se establezcan después en la proteína, y un hidrógeno. Las características pues son sólidos y son también no hidrolizables, como todos los monómeros. Presentan isomería óptica por tener un carbono quiral, excepto en el caso de la glicina, que tendremos ahí otro hidrógeno y entonces ya no se consideraría. Y muy importante, son anfóteros, tienen dentro de su molécula un grupo con características básicas y otro con características ácidas, lo cual les va a permitir regular el pH del medio también. En cuanto al enlace que se forma y la reacción que tiene lugar para unirse los aminoácidos, pues se van a unir mediante enlace peptídico, se nos va a formar un péptido. Recordar que el péptido es solo la estructura primaria de las proteínas, luego habrá otro tipo de interacciones. Pero en principio se nos une un aminoácido tras otro por enlace peptídico. El enlace sucede entre grupo amino y grupo ácido de distintos aminoácidos, se pierde también una molécula de agua y obtenemos el enlace peptídico, que es un enlace amida. Se nos forma este grupillo químico. Luego tenemos estructura secundaria, terciaria y a veces cuaternaria, donde los grupos R de la molécula o los grupos amino y ácido van a interaccionar entre ellos. Repasamos rápidamente cómo serían, ¿no? La estructura secundaria es mediante puentes de hidrógeno entre grupos ácido y amino de distintos aminoácidos, que se puede establecer pues, de forma de alfa hélice o de beta lámina. En el caso de la terciaria, lo que interaccionan son los grupos R del mismo péptido, de la misma cadena de proteína, y ahí pueden ser cualquier tipo de fuerzas intermoleculares, Van der Waals, hidrofóbicas,
puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, interacciones electrostáticas, cualquiera. Y por último, en el caso de que tengamos cuaternaria, ahí serían las mismas fuerzas intermoleculares que en la terciaria, pero entre distintas cadenas, entre varios polipéptidos para formar una proteína más compleja. Por otro lado, si las clasificamos en cuanto a su composición, nos encontramos a las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas solo están formadas por aminoácidos. Tenemos fibrosas o globulares, dependiendo de cómo sea su plegamiento en 3 dimensiones, ¿vale? Todo depende de estas fuerzas intermoleculares que ocurren luego como plegamiento de la estructura primaria. Y bueno, pues en el caso de las fibrosas nos encontramos la miosina o la queratina, y las globulares la actina, por ejemplo. En cuanto a las heteroproteínas, vamos a tener otros componentes, ¿vale? Que van a ser componentes no proteicos. Por ejemplo, pues si está unido a un glúcido, pues una glucoproteína, unido a un ácido fosfórico, una fosfoproteína, lipoproteína si está unido a un lípido, nucleoproteína si está unida a un ácido nucleico, y cromoproteína si está unida a un pigmento. Por último, nos vamos a la clasificación final según la propiedad o la función que desempeñan. Aquí teníamos un montón de propiedades, ¿vale? Hemos puesto un ejemplo de cada una. Por ejemplo, catalítica, las hidrolasas, que las hemos mencionado antes; como estructural, las histonas en el material genético; inmunitaria, las inmunoglobulinas, que las veremos también; hormonal, la insulina; transportadora, la hemoglobina; reguladora, por ejemplo, la trombina; contráctil, la actina; reserva energética, la caseína; y reconocimiento celular, las proteínas que están en la membrana. Recordar que importante saberse pues 1 o 2 ejemplos de cada una para poder responder bien a las preguntas de tipo examen. Última biomolécula y acabamos con este apartado. Ácidos nucleicos, biomoléculas donde nos vamos a encontrar pues ya todos, prácticamente los bioelementos primarios, ¿no? Menos el azufre, todos aparecen. Van a estar formados por nucleótidos, ¿vale? Que son sus monómeros. Y estos nucleótidos pues tenían 3 componentes: una pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Bien, ¿cómo va a ser el enlace? Bueno, pues primero tenemos que diferenciar entre enlace entre los monómeros, ¿vale? Es decir, entre los distintos nucleótidos, que va a ser enlace nucleotídico o enlace fosfodiéster. Se puede llamar de las 2 formas. El nombre de fosfodiéster pues ya nos indica, ¿no?, que es un enlace químicamente éster hacia los 2 lados de la molécula. Se va a establecer entre el OH del carbono 3 y el OH del fosfato que está en el carbono 5, ¿no?, de la otra pentosa. Siempre aquí nos estamos refiriendo a los carbonos de las pentosas. Y bueno, pues importante, ¿no?, para acordarse lo del sentido 3,5 o 5,3, que son los carbonos donde están los OHs implicados. Como es un enlace que se establece entre 2 grupos OH, pues también se va a perder una moleculilla de agua. En el caso de los enlaces dentro de su nucleótido, o sea, entre los componentes, tenemos el enlace N-glucosídico para formar el nucleósido, que era solo base nitrogenada y pentosa, ¿vale? Se va a establecer entre el grupo amino de la base nitrogenada y el OH que hay en el carbono 1 de la pentosa. Por último, para formar el nucleótido, y al final pues cogemos el nucleósido y le añadimos en el OH del carbono 5 el ácido fosfórico, ¿vale? Que estos se van a unir mediante un enlace éster. Perfecto. En cuanto a la clasificación que hacemos según su composición, pues bueno, vamos a tener principalmente 2 ácidos nucleicos importantes, que son el ADN y el ARN. Diferencias entre ellos, pues lo primero, la pentosa, ¿vale?, desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN, que se diferenciaban en su carbono 3. La desoxirribosa no tiene OH, la ribosa sí. También se diferencian en sus bases nitrogenadas. Ambos tienen adenina, citosina y guanina. Luego en el ADN nos encontramos la timina y en el ARN el uracilo, ¿vale? Y bueno, pues estas serían las bases. Luego también tenemos que saber dentro clasificarlas en cuanto al tipo de base nitrogenada. Recordamos rápidamente que eran adenina y guanina,
las bases púricas y luego las pirimidínicas, que eran timina, citosina y el uracilo. Por último, nos vamos a clasificación por sus propiedades y teníamos 4 propiedades que pueden desempeñar. Primero, la estructural, pueden estar formando parte de los cromosomas, parte de los ribosomas, como es el caso del ARN ribosómico, etc. Función energética, principalmente la molécula de ATP. También tenemos función coenzimática, pueden actuar en reacciones metabólicas redox generalmente, ¿vale? Por ejemplo, pues el NAD, el FAD o la coenzima A. Y por último, mensajeros químicos, como es el caso del AMP cíclico. Pasamos al apartado de fisiología celular. Tenemos que hacer un cuadro resumen esquemático donde incluyamos todo prácticamente, igual que hemos hecho con biomoléculas, pues vamos a hacer con todos los componentes celulares. Vamos a empezar con los componentes no membranosos, ¿vale? Que ya los tenemos ahí colocados y tenemos que indicar pues, función o funciones relevantes de cada uno de ellos, luego la composición o la estructura, características importantes de ese orgánulo y luego el tipo de célula donde podemos encontrárnoslo. Así que vamos a rellenar toda esta pizarra. Aquí lo tenemos relleno. Vamos a comentar primero sobre la membrana plasmática. Funciones súper importantes, pues primero delimitar a la célula, intercambio de sustancias, muy importante desarrollar toda esta función, ¿vale? O sea, saber los distintos tipos de transporte según la composición de la biomolécula que vaya a entrar y, bueno, y darle importancia, ¿no?, a las proteínas que están formando parte de la membrana, que son las que van a llevar a cabo en la mayor parte de los casos ese transporte de sustancias. Luego también tenemos función de reconocimiento celular de moléculas que estén en el medio extracelular y luego también actúa como anclaje y adhesión. Vamos con su composición y estructura, ¿vale? Y tenemos 3 componentes fundamentales: la bicapa lipídica, las proteínas y los glúcidos. Luego, dependiendo del tipo de célula, estos son los que se encuentran en todas las membranas, incluidas las interiores, las de los orgánulos. Luego, dependiendo del tipo de célula que nos encontremos, por ejemplo en la célula animal, pues nos encontramos también como componente fundamental el colesterol. Y por último, tipo de célula que se encuentra todas. Todas las células están delimitadas por una membrana plasmática, tanto las procariotas como las eucariotas. Pasamos al apartado de pared celular y sus funciones más importantes son, primero, estructural, tanto dar rigidez como controlar la presión osmótica y permitir que la célula, ¿no?, que tiene pared celular, como en el caso de las vegetales, pues regulen esa presión osmótica y no estallen por hinchamiento. Luego también defensiva frente a la entrada de patógenos y conectora entre células adyacentes por mecanismos como, por ejemplo, los plasmodesmos, ¿no?, esas conexiones que teníamos entre células adyacentes por donde se continúan el citoplasma y se pueden intercambiar sustancias. En cuanto a la composición y estructura, pues la más importante en la célula vegetal, sabernos los componentes, súper importante. Celulosa, el componente fundamental, el más abundante. Luego, por otro lado, tenemos 2 heteropolisacáridos, que son la hemicelulosa y las pectinas, y también tendríamos proteínas en su estructura. En el caso de la pared de los hongos, formada por quitina, y en el caso de células bacterianas o procariotas, por péptidoglucano. ¿En qué tipo de células nos vamos a encontrar? Pues por un lado en las células procariotas, ¿vale?, como es el caso de la bacteria, y luego en la célula eucariota vegetal. Vamos al caso del citosol. La función del citosol es, pues, mantener inmersos los orgánulos, formar el medio interno de la célula y, bueno, pues es importante que ese medio acuoso gel, ¿no?, que es la composición que tendría, pues es idóneo para llevar a cabo las reacciones metabólicas que ocurren dentro de la célula. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues también en todas las células, ¿no? Todas las células en el interior tienen citosol. En el caso del citoesqueleto, pues aquí tendríamos otro componente, ¿no?, cuyo principal función sería la estructura y organización celular. Recordaos que se encarga también, pues, de dar una estabilidad al citosol, ¿no? Sería toda esta cantidad de fibrillas que tenemos inmersas en el citosol. Se van a encargar de movimiento celular y también de guiar el movimiento de orgánulos o componentes celulares internos. Por otro lado, también
tienen una función estructural y es que forman parte de cilios, flagelos, del uso acromático, de un montón de estructuras fundamentales para la célula. ¿Qué tipo de fibras nos encontramos en el citoesqueleto? ¿No? Pues 3 fundamentales. Recordar que estas 3 fibras fundamentales son las que nos encontramos en las células eucariotas en general, vegetal y animal. Por un lado, filamentos intermedios, por otro lado, los microfilamentos de actina y por otro lado, los microtúbulos. Luego, habría que diferenciar también entre qué funciones llevan a cabo cada uno. Mientras que en el caso de los filamentos intermedios, pues su principal función es dar una consistencia o un soporte. Luego nos encontramos los filamentos de actina, que estaba asociada a miosina y tienen relación con la contracción, por lo que van a formar el anillo contráctil, contracción muscular, etc. Y luego los microtúbulos, involucrados también en la formación de muchas estructuras, como veremos ahora después. En el caso de las células procariotas vamos a tener este citoesqueleto, va a ser similar, van a ser proteínas similares o proteínas homólogas las que lo forman. Y por último, pues por tanto nos encontramos en todos los tipos celulares también. Nos vamos con el centrosoma. En el centrosoma pues se va a encargar principalmente de formar los centriolos, el uso acromático y los corpúsculos basales, es decir, todo lo que está formado por microtúbulos, ¿vale? Por lo tanto aquí pues tenemos que está formado el centrosoma por 2 centriolos y el material pericentriolar o fibras de Laster, y estos 2 centriolos pues están formados por tripletes de microtúbulos, siguiendo una estructura de 9 más 0, ¿no? Que sería 9 tripletes rodeando y 0 tripletes o 0 microtúbulos en el centro, ¿vale? Esa sería la estructura del centriolo. Y por último nos lo encontramos exclusivamente en la célula animal, ¿vale? Recordar que en la vegetal no aparecen. Luego nos vamos a cilios y flagelos, cuya principal característica o función pues va a ser también la movilidad, ¿vale? Celular principalmente, aunque también pues pueden mover el líquido extracelular para acercar el alimento a la célula y que le sea más fácil fagocitarlo, o recepción de señales del exterior, ¿no? Más en concreto en el caso de los cilios. Por otro lado, ¿por qué están formados? Pues por más microtúbulos, ¿vale? Todo esto está formado por microtúbulos y aquí tenemos pues dos tipos de estructura. Por un lado, la misma que formaba los centriolos, que sería la que nos encontramos en el corpúsculo basal, ¿vale? De 9 más 0, y estamos hablando de tripletes. Y por otro lado nos encontramos el axonema. En el axonema tenemos también microtúbulos, pero formando una estructura de 9 más 2, es decir, 9 pares laterales, y en el centro tenemos una vaina central con otro diplete, ¿vale? Con otros 2 microtúbulos en el centro. ¿Dónde nos vamos a encontrar este componente? Pues en células procariotas, ¿vale? Y también en eucariotas animales, como por ejemplo pues en los flagelos en el caso del espermatozoide, o los cilios en el caso de células del tracto digestivo, por ejemplo. Luego, en el caso de los ribosomas, que sería nuestro último componente no membranoso, tenemos como función principal la síntesis de proteínas, la adición, ¿no? de el aminoácido que corresponda con cada triplete de bases nitrogenadas, que vaya leyendo del ARN mensajero. En cuanto a su conformación, pues va a estar formado por ARN ribosómico, ¿vale? Que era el que principalmente pues tiene una función para formar los ribosomas, y luego asociado a proteínas, también importante. Va a estar formado por 2 subunidades de diferente coeficiente de sedimentación que hace referencia al tamaño que tienen esas subunidades. Y por último, tipo de células donde no encontramos todas. Lo que pasa es que podríamos hacer distinción en cuanto a si son más grandes, 80S o 70S. Vamos con otro cuadro igual, pero con los orgánulos membranosos, así que, bueno, pues aquí lo tenemos vacío. Le vamos a pedir que nos dé toda la energía suficiente a nuestra mitocondria, que es el primer apartado. Bueno, aquí los tenemos. Vamos a comenzar con la mitocondria. Lo primero, la función principal, la respiración celular. Y luego, bueno, pues si tenemos que comentar o decir en qué se basa, pues conjunto de reacciones metabólicas que sirven para la obtención de energía para la célula y que se encargan de degradar
materia orgánica, por ejemplo, pues ácidos grasos, monosacáridos, etc. Por otro lado, componentes de la mitocondria, ¿vale? Que son todas las partes que tendríamos que señalar también en los dibujos, ¿vale? Súper importantes. Por un lado, recordar que es un orgánulo de doble membrana, porque hace referencia a que se forman mediante una relación endosimbiótica, ¿vale? O sea que importante. Por otro lado, el espacio que hay entre las membranas y el hueco que queda dentro de la segunda membrana, que sería la matriz. Dentro de la matriz tenemos todos estos componentes, también importante recordarlo, ¿no? Que tenía su propio ADN, sus propias enzimas para llevar a cabo sus reacciones metabólicas y ribosomas 70S para sintetizar proteínas específicas que necesita la mitocondria para sus procesos. Por otro lado, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues tanto en la célula animal como en la vegetal. Recordar que ahora ya estamos en orgánulos membranosos y entonces nos los vamos a encontrar en las células eucariotas. El segundo que tenemos, el cloroplasto, pues función principal, realizar la fotosíntesis, lo que conlleva la obtención de materia orgánica o de fabricar su propio alimento para la célula vegetal. Componentes que tenemos que indicar siempre y bueno, principales, ¿no? Componentes que nos vamos a encontrar, también doble membrana, por lo mismo, porque son dos orgánulos que se originan mediante la endosimbiosis de bacterias con células primitivas. Por otro lado, el espacio intermembrana, ¿vale? Que también lo tenemos aquí, y en lugar de llamarse matriz, que el hueco, ¿no? Que nos queda interior es el estroma, donde se van a encontrar los tilacoides, esos saquitos aplanados, formando conjuntos de tilacoide que se llamaban los grana. Por otro lado, en ese estroma pues también nos vamos a encontrar su propio ADN circular, cloroplastidial, enzimas para llevar a cabo los procesos de la fotosíntesis y ribosoma 70S para también sintetizar sus propias proteínas. Tipo de célula en el que nos encontramos exclusivamente células vegetales, ¿vale? Son las únicas que van a poder llevar a cabo una nutrición autótrofa. El tercero que tenemos, que es el retículo endoplasmático, diferenciamos entre retículo endoplasmático rugoso, cuya principal función es la síntesis de las proteínas, aunque pues también puede hacer muchas cosas relacionadas con esas proteínas que sintetiza, como por ejemplo pues almacenarlas, plegarlas, añadirles un glúcido, fosforilarlas, lo que sea. Por otro lado, en el caso del retículo liso, tenemos la síntesis de lípidos, también puede sintetizar polisacáridos, detoxificar sustancias, etc. ¿Vale? Esas serían las principales funciones. Si nos vamos a ver su composición, pues son como una serie de cisternas membranosas, ¿no? En el caso del retículo endoplasmático rugoso, que tienen incluidos en su superficie los ribosomas. Y bueno, y el espacio que quedaría en el centro, ¿no? De estas cisternas continuas, pues sería el lumen. En el caso del retículo endoplasmático liso, pues van a ser unos túbulos en vez de unas cisternas, ¿vale? Va a tener como otra disposición y no vamos a tener ribosomas, pero sí que vamos a tener un espacio interior que es el lumen. En el caso de tipo de células donde nos van a aparecer, pues animales y vegetales, ¿vale? Importante que a veces se piensa que solo aparecen en las animales, pero la vegetal también tiene su retículo endoplasmático. Si nos vamos al aparato de Golgi, pues este se encargaba principalmente de modificar, ¿no? Los lípidos, proteínas que le llegan de los retículos, ¿no? Una vez han sido sintetizadas, y bueno, pues formar luego vesículas con ellas y repartirlos por la célula o mandarlos, por ejemplo, a la membrana plasmática, donde vayan a tener su función final. También se encarga de la síntesis de lisosomas, muy importante, de la síntesis de vacuolas, de la síntesis del fragmoplasto en la división celular de las vegetales y de síntesis de los compuestos que forman parte del glucocálix. Por otro lado, en cuanto a la composición, pues tenemos que saber que está formado por un dictiosoma, ¿no? Que es pues una serie también de cisternas aplanadas, parecido al retículo endoplasmático rugoso, y que tiene una cara cis y una cara trans, ¿no? Por donde entran y salen respectivamente las vesículas. Células donde nos encontramos también animal y vegetal, todas las células eucariotas. En el caso del lisosoma, su función principal es llevar a cabo la digestión celular, ¿vale? Y bueno, pues nos podemos encontrar como digestión celular, reciclaje celular, porque también
a veces se fusionaba con vesículas autofágicas y entonces pues digiere componentes celulares que haya que cambiar o que estén erróneos, ¿no? Y no lleven a cabo bien su función. Su conformación pues va a estar formado por una membrana simple, ¿vale? Que bombea protones al interior para crear dentro el medio ácido óptimo para que lleven a cabo su actuación las enzimas hidrolíticas, que son las que digieren el contenido de las vesículas, ¿vale? Con las que se van a fusionar los lisosomas. Y bueno, pues estas enzimas que serían las hidrolasas ácidas, ¿no? De ahí que necesitemos una alta concentración en el interior de protones. Células donde se va a encontrar tanto la animal como la vegetal. Después tenemos, por otro lado, el peroxisoma, que se va a encargar de llevar a cabo los procesos oxidativos. Y en este caso, pues va a tener también su propia membrana y dentro va a tener enzimas oxidorreductasas o enzimas para llevar a cabo los procesos oxidativos. También recordar que tenemos la enzima catalasa en su interior, una enzima muy necesaria porque en estos procesos de oxidación lo que se va a generar es mucha agua oxigenada, que es altamente tóxica para la célula. Por lo tanto, pues necesitamos que se descomponga de alguna manera y la catalasa es la función que lleva a cabo, descomponer ese agua oxigenada formando productos que no sean tóxicos, como el agua y el oxígeno. Y nos lo vamos a encontrar también en ambos tipos celulares. Después tenemos la vacuola, que se va a encargar principalmente del almacén de sustancias, tanto nutrientes como desechos. Su estructura pues muy simple, simplemente una membrana, ¿no? Plasmática que hace que sea un orgánulo diferenciado, y también nos lo vamos a encontrar en ambos tipos celulares, aunque en las vegetales sabéis que es considerablemente de mayor tamaño. Por último nos vamos con el núcleo. El núcleo tiene como función principal almacenar y proteger el material genético. Recordar que solo lo encontramos en células eucariotas, ¿vale? Que son las que tienen un núcleo diferenciado. Es un núcleo interfásico porque se ensambla y se desensambla dependiendo del momento de la división en el que nos encontremos, y sus principales componentes pues sería una doble membrana, el nucleoplasma, el nucleolo y la lámina nuclear también, ¿no? Bueno, por último aquí estamos con el apartado de división, donde vamos a hacer pues otro cuadro resumen, igual que hemos hecho con el apartado de orgánulos celulares, pero en este caso pues comparando, ¿no? Las tres divisiones que tenemos, es decir, la mitosis con las dos divisiones que tenemos en la meiosis, y bueno, pues comparando los tipos de células que entran en cada una de las divisiones, el objetivo que tiene cada uno de los procesos y las fases de la división del núcleo, es decir, la profase de cada una, metafase, anafase y telofase. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por el tipo de células, ¿vale? En la mitosis recordamos que eran células somáticas las que se van a dividir, células que van a tener una reproducción no sexual, y por otro lado, en el caso de la meiosis son las células germinales, células sexuales. En cuanto al objetivo, pues en la mitosis podemos tener un objetivo que sea reproducción asexual para organismos que sean unicelulares, y en el caso de organismos que sean pluricelulares, pues el crecimiento, desarrollo y recambio celular. Mientras que el objetivo de la meiosis pues va a ser la reproducción sexual y otorgar una variabilidad genética y formar los gametos, ¿vale? Para el proceso de reproducción. Bueno, luego cada una de ellas pues tenía unas fases, ¿no? En las que se divide el núcleo. Primero tenemos una interfase, ¿no? De preparación, pero bueno, como estamos hablando de las fases donde sí que se divide el núcleo, pues estaríamos hablando a partir de la profase hasta la telofase, ¿vale? Luego ambas tendrían un proceso de citocinesis, pero como ya es el proceso de división del citoplasma, pues por ahora no vamos a hablar de él, ¿no? Comenzamos con la profase, y lo que pasaba en la mitosis es que en esta profase se condensa la cromatina, ¿vale? Formando cromosomas de 2 cromátidas, importante, ¿vale? Que por eso he puesto el dibujillo, porque una vez lo condensamos ya tenemos siempre 2 cromátidas por cromosoma. Recordad que previamente lo hemos duplicado, ¿no? En esa interfase preparatoria. Luego desaparece el núcleo, ¿vale? Para dejar salir material genético, y se empieza a formar el uso acromático. Por otro lado, vamos a ir así para irlos comparando con las dos profases, ¿no? Que van a tener lugar en la meiosis. Entonces aquí hemos puesto la de la primera meiosis,
¿Qué diferencias fundamentales nos vamos a encontrar? Pues aquí en este primer momento tenemos la condensación de la cromatina en cromosomas y aquí lo mismo, pero recordar que aquí también se nos forman las bivalentes. En esta primera profase teníamos 5 etapas dentro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos puesto pues todas las características que ocurren dentro de esas 5 etapas diferenciadas, ¿vale? Y una vez donde tenemos ya los cromosomas condensados, pues ahí se nos van a formar las bivalentes o tétradas, súper importante. Va a tener también lugar la recombinación, ¿vale? En una de estas etapas y luego lo demás es similar, desaparece el núcleo y se forma el uso acromático también. ¿Qué pasaría en la segunda? Recordar que la primera es reduccional, por lo que aquí sí que tenemos bivalentes o tétradas, pero la segunda división pues va a ser muy similar a la mitosis. De hecho, los dos cuadros son iguales, ¿vale? Se condensan los cromosomas, desaparece el núcleo y se forma el uso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos? Que aquí son cromosomas tal cual venían de la célula madre y aquí son cromosomas ya recombinados, porque una vez estamos en este paso ya ha tenido lugar el proceso de la recombinación en la división meiótica anterior. Bueno, por otro lado nos vamos a la metafase, también similares las tres, pero tenemos que tener claros las principales diferencias entre los tres procesos. En la metafase de la mitosis tenemos la alineación en la placa ecuatorial de los cromosomas, sin recombinación. Luego estos cromosomas se van a unir a los microtúbulos cinetocóricos. Perfecto. En el caso de la meiosis 1 tenemos la alineación de las bivalentes, ¿vale? En el medio de la célula vamos a tener las bivalentes, que eran los conjuntos de cromosomas homólogos en el centro celular. Y por otro lado, pues estas bivalentes se unen al uso acromático, ¿vale? Recordar que aquí ya no entran en juego los dos cinetocoros de cada cromosoma, sino que en una bivalente los cinetocoros que quedan hacia el exterior son los que se unen al uso. Y por último, en la meiosis 2, pues vamos a tener la alineación de los cromosomas en la placa ecuatorial, otra vez igual, ¿vale? Recordar que dijimos que era una división muy similar a la mitosis. La diferencia es que aquí son cromosomas no recombinados y aquí son cromosomas ya recombinados. Y luego pues también se van a unir a los microtúbulos cinetocóricos. En ese caso, como tenemos cromosomas alineados, sí que se unen mediante sus dos cinetocoros. Vale, pasamos a la anafase y bueno, pues por un lado en la mitosis tenemos la migración de las cromátidas no recombinadas a cada uno de los polos, ¿vale? Y luego pues podemos también describir sobre qué pasaba con los microtúbulos. Unos se acortaban, más en concreto los cinetocóricos, para arrastrar el material genético a cada uno de los polos, y por otro lado los polares se van alargando, ¿vale? En las otras dos, o sea, en las anafases 1 y 2 de la meiosis, va a pasar lo mismo con los cinetocoros, ¿vale? Entonces aquí, con los microtúbulos, con los cinetocóricos y con los polares, o sea que esto se sigue cumpliendo en las tres. Diferencia fundamental, que en la mitosis migran cromátidas a cada polo, cromátidas no recombinadas. En la meiosis 1 lo que migran son cromosomas completos, porque recordar que lo que se divide es la bivalente, entonces migran cromosomas ya recombinados, súper importante, ¿vale? Y por último, aquí migran de nuevo cromátidas, porque en la meiosis 2 lo que se nos ha alineado en el centro son cromosomas recombinados, y por tanto lo que migra a cada uno de los polos son cromátidas recombinadas. Por último, nos vamos a la telofase y tenemos la llegada de las cromátidas a los polos. Se descondensan estas cromátidas formando de nuevo la cromatina, se desensambla el núcleo y se ensambla el núcleo y se desensambla el uso, ¿vale? Esos serían los 4 principales acontecimientos de la telofase. Si la comparamos con la telofase de la meiosis, pues la diferencia es que aquí llegan cromosomas completos recombinados a los polos en vez de cromátidas. Por otro lado, se descondensan los cromosomas, ¿vale? En vez de las cromátidas, pues aquí se descondensan los cromosomas formando cromatina. Y luego los dos pasos siguientes son iguales. Se ensambla el núcleo, se desensambla el uso, ¿vale? Por último, comparación final con la telofase de la meiosis 2. Pues aquí llegan las cromátidas a cada polo, igual que pasa en la mitosis, pero la diferencia es que aquí
ya están recombinadas, por lo que las células finales que se nos van a formar son todas diferentes entre ellas, ¿vale? Se descondensan estas cromátidas, una vez están ya en cada uno de los polos, se vuelve a ensamblar el núcleo y se desensambla el uso acromático. Bueno, pues con esto tendríamos un mega resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Mucha información en este vídeo, espero que la tengáis muy colocada, muy clara. Y bueno chicos, pues aquí me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo donde empezaremos a darle duro al metabolismo. Muchos besos y que tengáis buena semanita.